la parte de equilibrio ha sido básica. La parte que creo que nos falta es hablar sobre la hipercalemias, que es un trastorno del lenguaje, ¿no? Es más corto que la hipocalemia. Vamos a hacer un resultado. Cuando estamos hablando de las discalemias, los valores de potasio que los siguientes están bajos, están elevados, los hemos relacionado dentro de sus manifestaciones clínicas a las que se producen por algún tipo de trastorno en los tejidos excitados, ¿no? Especialmente el tejido muscular. Los trastornos del potasio se presentan principalmente por alteraciones del músculo estriado, liso o del miocardio, en donde la mayoría de sus manifestaciones clínicas las podemos evidenciar. Hemos dicho que el potasio es importante en el intracelular, es el más importante en relación a la cantidad con la que se presenta en relación al extracelular, y la importancia está en la capacidad que tiene de mantener los potenciales transmembrana, potencial de reposo, potencial de acción, y también principalmente en las etapas de repolarización, que es importante para llegar a mantener un equilibrio de cargas al final de una despolarización. Hay una etapa de equilibrio de cargas. Dentro de lo que son las hipocalemias, que es el trastorno que hemos estado viendo, hemos diferenciado a los mecanismos por los cuales se producen los trastornos de esta hipocalemia. Igual se puede diferenciar la hipocalemia según el valor en el cual ustedes pueden encontrar en el ionograma, y en la medida en que disminuye, se asocia más con la gravedad de las manifestaciones clínicas, ya sea en músculo estriado, en el liso o en el miocardio. Mientras más bajo sea el potasio, mayores serán las manifestaciones que presentan. Y dentro de las causas por las que ustedes identifican un potasio bajo, son dos principalmente. Una es que exista una redistribución del potasio que facilite o que ocasione de que el potasio en el extracelular, en el ionograma, esté disminuido. Eso quiere decir de que el potasio ingrese del extracelular al intracelular por algún motivo, y eso puede ocasionar una hipocalemia. Dentro de esta redistribución que hay en el extracelular y el intracelular, hemos dicho que es un mecanismo de regulación, ¿no? Es un mecanismo de regulación rápida que está dada por la bomba de sodio-potasio que pasa. Y existen diferentes estímulos, sean hormonales o no hormonales, que tienen la capacidad de poder sacar o introducir el potasio. Dentro de ellas, una causa, por ejemplo, de hipocalemia vendría a ser la alcalosis metabólica. Porque la alcalosis metabólica, ¿qué es lo que va a producir en esta redistribución del potasio? La acidosis produce que el potasio entre en la acidosis entre hidrógenos salga potasio, por lo tanto las acidosis producen hipercalemia como una causa de esta redistribución. Y en las alcalosis es lo contrario, ¿no? Que el potasio se produzca en el extracelular, y cualquier trastorno de alcalosis, sea metabólica, sea respiratoria, como parte de ese mecanismo de amortiguamiento, va a producir hipocalemia. O el uso de la insulina, o el uso de broncodilatadores que van a poder redistribuir el extracelular del potasio del extracelular y lo van a introducir al intracelular. Aparte de este mecanismo de regulación, ese mecanismo de mantener un equilibrio entre el intra y el extracelular, el segundo mecanismo es el balance negativo. Y el balance negativo es por una disminución del aporte o por un aumento en las pérdidas. De estos dos mecanismos, por una redistribución del potasio o por un balance negativo, la causa más frecuente es el balance negativo. Y dentro de los balances negativos, la causa más frecuente de hipocalemia es el aumento de las pérdidas, generalmente extrarrenales, intestinales. Esa es la causa más frecuente por la cual vamos a identificar hipocalemias. Pacientes que tengan un aumento de las pérdidas de potasio, generalmente extrarrenales, asociadas a cuadros gastrointestinales. Dentro del balance negativo, la disminución del aporte, hemos dicho que generalmente es una causa poco común, porque los alimentos tienen una gran cantidad de potasio y el aporte nunca disminuye cuando mantenemos una alimentación equilibrada.
Puede ser una causa de hipocalemia en aquellos pacientes que no reciban un aporte adecuado, los que estén en ayuno, los que estén en sedación, los que estén en un postquirúrgico, por lo que estos pacientes requieren el aporte de potasio como requerimientos diarios. Tendrán que recibirlos en solución para que la disminución del aporte no sea una causa de hipocalemia en esos pacientes que no pueden iniciar ya la alimentación entera. Pero la causa más frecuente es esta, y estas otras pueden ir relacionadas. Muchas causas o muchos mecanismos se pueden presentar en un solo paciente que pueda estar cursando con hipocalemia. Dentro de lo que hemos hablado de las hipocalemias, hemos dicho que las manifestaciones clínicas están en el músculo, el tejido muscular, ¿verdad? En el músculo estriado, lo que caracteriza la hipocalemia es la debilidad, que es progresiva, desde la sensación de cansancio y fatiga y eventualmente la debilidad muscular evidente, que puede llegar hacia la parálisis diafragmática, la parálisis, la insuficiencia ventilatoria, que el diafragma no pueda mantener la ventilación como el resultado de una hipocalemia severa. Y eso puede producir un paro respiratorio, hipoventilación o insuficiencia respiratoria. La hipocalemia, cuando es persistente y crónica en el músculo estriado, si se asocia a disminución del flujo sanguíneo, además va a producir necrosis muscular. En el músculo estriado, lo característico es la debilidad, la fatiga. En el músculo liso, que es a nivel gastrointestinal, va a ser el ilio metabólico, ¿no? Es la causa, siempre está en cirugía, el ilio metabólico, un ilio metabólico que va a ir desde el meteorismo, el aumento del volumen del abdomen, la falta de eliminación de gases, de heces, los ruidos extra disminuidos, porque simplemente no hay ruido no hay tránsito intestinal. Y en el miocardio, las características de la hipocalemia se van a ver primero en el trazo del electrocardiograma, que tal vez nos ayuda a identificar cuándo una hipocalemia está causando alteraciones cardíacas. Y les decía que como el potasio es importante en la repolarización, donde vamos a ver las alteraciones electrocardiográficas en la cardioscopía, en el monitor, va a ser en el segmento ST y en la onda T, que es la fase de repolarización ventricular. ¿Qué es lo que vemos en la hipocalemia? Es que a medida en la que disminuye, la onda T tiende a aplanarse, ¿no? Aparece una onda U de repolarización tardía. Al final llega un momento en el que puede aparentar una doble onda T, y en algún punto esta onda T se aplana completamente, la onda U puede aparentar una onda T que está muy alejada y puede dar una falsa sensación de un segmento ST largo, porque confundimos una onda U como una onda T y un segmento ST prolongado. Mientras progresa la hipocalemia, se produce el infradesnivel del ST, que es una lesión de isquemia subendocárdica, y luego el aumento del complejo QRS, que es el punto en el cual se pueden presentar extrasístoles ventriculares. Si son más de 3 extrasístoles, serán ya ritmos ventriculares, y si esto es sostenido, podrán ser sostenidas o no sostenidas, y estos ritmos ventriculares podrán ser ritmos que sean letales, la taquicardia ventricular, la fibrilación ventricular. Son tipos de paro. La hipocalemia es una causa de bastantes complicaciones, ¿no? Puede causar desde fatiga diafragmática, dificultad para respirar, insuficiencia ventilatoria, eventualmente puede producir arritmias cardíacas, y es una causa de paro, ¿no? Una causa porque el paciente hace paro cardiorrespiratorio. ¿Qué más hemos visto en relación a al tratamiento? La hipocalemia es grave, ¿no? Es grave, que hay que identificarla, hay que tratarla, porque ese paciente eventualmente puede hacer una arritmia, puede hacer una taquicardia ventricular, se va a morir, va a hacer un paro, se va a morir. Debemos tratarla, y el tratamiento puede ir dependiendo de la intensidad de la gravedad. Podemos iniciar con una vía oral, sales de rehidratación oral, requerimientos con algunas bebidas que contengan electrolitos, o en el peor de los casos requerirá manejo endovenoso, requerirá que utilicemos ampollas de cloruro de potasio para lograr realizar la corrección de esta hipocalemia.
¿Cuál es el riesgo del potasio? Es que cuando se administra una dosis rápida, existe el riesgo de que produzca hipercalemias transitorias y súbitas. Al igual que la hipocalemia, que el potasio suba rápidamente, en que sea por una fracción de segundos, es también una causa de arritmia cardíaca, por lo que el potasio, cuando se administra de manera rápida, puede producir también arritmia cardíaca y lo mismo puede causar paro cardiorrespiratorio. Por lo que, además de las complicaciones locales, ¿no? Causa flebitis, si es que no está bien dividida, causa dolor, por lo que cuando nosotros vamos a realizar la corrección endovenosa de un potasio que está disminuido y que no es suficiente la administración oral porque está muy bajo y ya tiene manifestaciones clínicas, tendremos que tener ciertos cuidados al darle potasio. Primero, que en las soluciones que vamos a utilizar existen dos posibilidades. Una, que esté en el plan de hidratación, ¿no? En cirugía han debido ver que ahí se colocan sus requerimientos diarios, que va a ser de 0,5 a 1 mil equivalente kilopeso día. Pues ahí pondremos, si está NPO con una persona de 70 kilos, unas 3 ampollas. Y si está con 3.000, será una ampolla en cada 1.000, ese es su requerimiento diario. Si hace requerimiento diario, en el siguiente control del hemograma vemos que tiene un potasio bajo, necesitamos hacer una corrección. Tenemos que aumentar o dar el potasio a este requerimiento diario, tenemos que hacer una corrección. Esas correcciones que vamos a utilizar, primero, no deben exceder una ampolla de cloruro de potasio que ingrese por hora. Esto quiere decir que si vamos a utilizar en soluciones, utilizaremos 2 o 3 ampollas de potasio. La indicación tendrá que ser que si utilizamos 2 ampollas, que ingresen 2 horas, tal vez un poco más. No debe ingresar más de una ampolla en el mismo tiempo, por el riesgo de la hipercalemia que produce. Para tratar, tal vez limitar la posibilidad de que esa solución se entre rápido, por algún motivo se abra su goteo y se ingrese rápidamente, limitaremos también en la cantidad de ampollas de potasio, si es que especialmente está en un servicio en el cual no exista un control. Muchas veces los pacientes o los familiares van a ver que aumentan sus goteos. Si ese es el caso, entonces la solución para mi corrección no tendrá que superar las 2 ampollas de potasio para evitar la posibilidad de que se aumente el goteo o que esta cantidad de potasio ingrese rápidamente. Entonces, no más de 25 mil equivalentes por hora. Una ampolla tendrá que entrar en una hora y estará dividido en 150 o 300 cc de solución fisiológica. Si quiero hacer con 2 ampollas, va a ser el límite que voy a obtener. No voy a utilizar más de 2 ampollas por el riesgo de que se pueda aumentar el goteo, que pueda entrar más rápido el potasio. Aparte de estos cuidados con el potasio, las hipocalemias están asociadas generalmente a hipoglucemia. Cuando son crónicas, requiere que no solamente hagamos los requerimientos diarios de potasio y sus correcciones, sino que además tenemos que dar un aporte en relación al sulfato de magnesio. Debe ir acompañado con nuestras soluciones si es que la hipocalemia es crónica. No va a mejorar si no le damos magnesio. Algo que también he visto que realizan es de que de preferencia las soluciones que vamos a utilizar son soluciones fisiológicas, porque la dextrosa, ¿qué es lo que podría pasar? La dextrosa, como tiene glucosa, puede ocurrir que estimule ¿qué va a estimular la glucosa en sangre? A la insulina. ¿Y la insulina qué hemos dicho que produce? En el potasio. Estimula el paso del potasio. Y redistribuye el potasio, ¿no? ¿Qué pasa con la insulina? ¿Mete o saca? Mete potasio. Mete. Entonces, creo que por eso recomiendan de que no se utilicen soluciones con glucosa, porque tal vez si nosotros queremos hacer una corrección de una hipocalemia y si le doy glucosa que estimule la secreción de insulina, lo que voy a estar haciendo es haciendo una corrección del extracelular, pero además facilitando el ingreso del extra al intracelular. ¿En qué situaciones sí podemos utilizar potasio como una urgencia? Podemos utilizarlo sin la necesidad de que sea no más de 25 por hora, no más de 2 ampollas en una solución, en las situaciones en las cuales pueda ser causa
de un paciente que esté en paro cardiorrespiratorio. Si es un paciente que está en paro y vemos que una posibilidad es que estaba con una hipocalemia, tendremos que hacer esa proyección durante la reanimación, y en esos pacientes sí podemos utilizar una o dos ampollas de potasio, y será el caso en el que no vamos a colocar en una hora, ¿no? Tendrá que entrar en una infusión rápida para hacer una corrección rápida de la posible hipocalemia que está causando el paro del paciente. Es la única vez que sí podemos utilizar el potasio así en infusión rápida. ¿Qué más? ¿Qué situaciones tal vez están asociadas a esto? No se olviden que las manifestaciones clínicas son muy importantes en la hipocalemia. Es lo que tal vez nos ayuda a identificar a un paciente. El sospechar de sus pacientes que esté desarrollando algún tipo de mecanismo fisiopatológico de hipocalemia. Está en EPO, sigue con vómitos, tiene drenajes. Yo sé que es paciente que tiene el riesgo de ser hipocalemia. Si además está con diuréticos o es diabético y está utilizando insulina, sé con más razón de que puede estar hipocalémico. Tengo dos ejemplos, no sé si en la anterior clase que hicimos virtual les había comentado esto de la hipocalemia. Uno es de una pacientita que estaba en cirugía. Era una paciente postquirúrgica, era joven, la señora, era hermana de una enfermera. Por algún motivo estaba haciendo una hipocalemia. Bueno, seguramente sus requerimientos no se habían cubierto, era un abdomen, un postquirúrgico, una peritonitis o colecistitis, no recuerdo. Cuando la valoraron, era una hipocalemia severa, estaba en 1.9, 2 algo. Y dejaron una indicación que no estaba mal, no superaba los 25 microlitros por hora, pero sí estaba 4 ampollas en 500 cc, si no me equivoco. Pero sí superaba la cantidad total de potasio de ampollas en una misma solución. Que no estaría mal si es que la paciente estaría en un servicio en el cual se haga una regulación meticulosa de esa solución. Lo que pasó es que al día siguiente esta paciente en la mañana llamaron porque la paciente estaba en paro. Entonces la fueron a reanimar, lamentablemente no salió, estaba en paro, falleció la paciente, y la única causa que teníamos era posiblemente la hipocalemia que no se había corregido a tiempo, pero que también habíamos visto que después de la reanimación, la solución que un día antes el médico que hizo una interconsulta había dejado, que eran las 4 ampollas, que habían iniciado recién en la noche, por algún motivo en la madrugada ya se había acabado. No sabemos si es que fue en el momento de la reanimación en que se abrieron las soluciones y ahí entró todo de golpe, o si es que en el transcurso de la noche tal vez se pudo haber abierto el goteo y el potasio pudo haber sido la causa de la arritmia y de la muerte de esa paciente. Entonces esto del potasio hágalo con mucho cuidado, y corrigiéndolo lentamente, y también no se olviden de la vía oral, que es una forma también de hacer las reposiciones. Otro ejemplo que tal vez pueda reflejar la gravedad de la hipocalemia, también en cirugías donde más van a encontrar hipocalemias, es el hecho de que había una jovencita, esta vez sí, yo la vi en el parque de Santa Bárbara, en el segundo parque, ya estaba caminando, y estaba con su papá y su mamá, pero lo que habíamos visto es que los dos la ayudaban a caminar, y ya le habían retirado la zona de su gasto, ya le habían quitado la vía periférica, pero veíamos que los dos la ayudaban a caminar alrededor del parque. Y cuando por la tarde, si no me equivoco, nos dijeron que la paciente estaba en paro y la paciente había fallecido. Cuando indagamos, esa paciente, primero, según la familia, en la mañana lo único que estaba es que estaba muy débil. Segundo, es de que le habían retirado ya la sonda de guía sin que haya hecho una tolerancia o haya avanzado en su dieta, no estaba todavía teniendo tolerancia. Y además, en la historia clínica reportaban que todavía los ruidos eran escasos. Entonces, ¿cuál ha podido ser la causa de muerte de esa paciente? Es la hipocalemia que tal vez no se ha corregido. Creo que en ella sí lograron hacer una gasometría de la reanimación y sí tenía un potasio muy bajo. Entonces también hay que prestar mucha atención a la clínica de estos pacientes para que sepamos si es que está cursando con hipocalemia. Ahora, las hipercalemias son valores que están por encima de 5 miliequivalentes.
Son también muy importantes porque también son causas de paro cardiorrespiratorio, incluso más frecuentes en producir arritmias letales que las hipokalemias. Incluso la manifestación clínica que es más importante en las hiperkalemias es la capacidad de producir arritmias fatales. También la podemos clasificar según el valor de potasio, leve, moderada, severa, y lo único que refleja es que en la medida en la que el potasio aumenta, son mayores las complicaciones, mayor el riesgo de que haya una arritmia y que el paciente se muera por una hipercalemia. Dentro de las causas fisiopatológicas son las mismas que la hipocalemia. Va a haber una que es redistribución del potasio, es decir, que del intracelular el potasio tiende a salir del intracelular. Y será lo contrario de las otras causas, dentro de ellas principalmente es la acidosis. La acidosis produce que el potasio salga, entonces produce hipercalemia. Pero las causas más importantes van a ser, si en la hipocalemia era el balance negativo, en la hipercalemia es el balance positivo. Lo mismo, aporte y pérdidas. Aporte, que exista un aumento del aporte de potasio y que exista una disminución de las pérdidas de potasio. ¿Cuál de estas causas es la más frecuente? En la hipocalemia era un aumento de las pérdidas, un balance negativo de potasio por un aumento de las pérdidas. Y en la hipercalemia la causa más frecuente va a ser por la ingesta. Por la ingesta revisemos. ¿Recuerdan que había una diapositiva en donde veíamos que había muchos alimentos que tienen potasio? Sí, es poco probable de que por la ingesta, especialmente si no tenemos un buen aporte, hagamos hipercalemia. Más bien, claro, los alimentos son ricos en potasio, pero ¿quién regula de manera rápida el potasio? Bueno, eso es efectivo para hacer el riñón. En una persona sana, ¿el tejido renal permitirá que hagamos hipercalemia? No. Ustedes si comen, por ahí se comen media docena de plátanos y después van a comer chocolates y nueces, ¿será que hacen hipercalemia? No. No vamos a hacer hipercalemia porque la capacidad del tejido renal es mucho más efectiva que la hipocalemia, ¿no? En 6-12 horas podemos perder el potasio en exceso muy rápidamente. Entonces, el aumento del aporte de potasio en la ingesta es poco probable en un paciente que tenga un tejido renal íntegro. Pero sí es una posibilidad en aquellos pacientes en los cuales tengan una patología renal crónica de base. Es decir, pacientes que comúnmente los van a ver como pacientes con insuficiencia renal crónica. No dializan, pero porque son diabéticos, porque son hipertensos, son pacientes con insuficiencia renal, tienen una creatinina algo elevada y hacen controles con nefrología porque hay que controlar, porque eventualmente puede entrar a diálisis. ¿Es un paciente que va a tener un tejido renal normal? No. ¿Y ese paciente si ingiere alimentos que tengan potasio, será que puede hacer hipercalemia? Sí. Entonces, esos pacientes que tengan, mientras más comprometidos tenga el tejido renal, será más el riesgo de hacer hipercalemia, son los que tal vez sí van a estar limitados en el aporte. Por ejemplo, van a ver que los renales a partir de la insuficiencia renal por los estadios, hay el grado 3, a partir del grado 3 ya les limitan el daño. Y la nutricionista les dice, sí señor, todavía tiene endurece, no está realizando nada. Y le dicen, señor, tiene que cuidarse de los alimentos, en tomate, plátano, enlatados, no va a comer secos, frutos secos, chocolate, porque ya es un paciente que si por algún motivo aumenta la ingesta de alimentos que tengan potasio, el tejido renal no va a poder regular y sí puede ser una causa de hipercalemia en esos pacientes con un tejido renal que esté patológico. Entonces, solo en esos pacientes podríamos ver que tal vez es frecuente. Luego tenemos el aporte. Miren, el aporte puede ser, aquí dice un aporte externo. El aporte externo es en alimentos, ¿no? Habrá un aporte interno. El potasio está localizado ¿dónde? En la célula. Para que haya un aporte interno que tendrá que ocurrir. Que tendrá que haber lesión celular. ¿Qué situaciones son las que producen destrucción celular? Infecciones. ¿Perdón? Infecciones. Ya. Luego, traumatismo.
traumatismo. Luego, tejido muscular, ¿no? Daño, traumatismo, radiomiólisis, hemólisis, algo que iniciemos quimioterápicos en pacientes oncológicos. Los hematológicos, cuando inician quimioterápicos, ¿será que pueden hacer hipercalemia? 50.000 leucocitos, empieza a hacer quimioterapia, empieza a reducir esa carga celular. ¿Va a haber destrucción celular? Sí. ¿Puede ser hipercalemia? Sí. Esos pacientes que están iniciando quimioterapia deben recibir en ese primer manejo algo que se llama manejo de lisis tumoral, que es el manejar la destrucción celular. Y dentro de esos manejos de lisis tumoral será prevenir que haga hipercalemia. Además, esa célula libera, ¿qué más puede liberar? Ácidos, endoquiniones, también puede producir acidosis. Prevenir la lisis tumoral es mantener buena hidratación, evitar que haga hipercalemia. Pero todo lo que produzca destrucción celular también puede causar hipercalemia. Las quemaduras por electricidad, los pacientes quemados, especialmente es el tejido muscular, ¿verdad? Los hematomas cuando son grandes, pacientes en trauma que hayan sufrido fricción de una gran destrucción muscular, también las hemólisis de diferentes causas pueden ser causas de hipercalemia por un aumento del aporte interno. También son causas no muy comunes. Entonces, ¿cuál nos quedaría como causa frecuente? La hipercalemia por... ¿Qué pasaría con las pérdidas? Disminución en la eliminación. ¿Quién eliminaba el potasio? Cuando veamos una hipercalemia, lo primero que pensamos, ¿qué va a hacer? Que el problema es en algún tipo de insuficiencia renal. Hay que tener en cuenta que hay algo que se llama la pseudohipercalemia, que se produce en relación a la toma de muestra, especialmente por cuánto tiempo pudo estar el torniquete, o si es que se realizó una aspiración muy brusca, o si es que se realizó un procesamiento de la muestra también de mucho tiempo, puede producir hemólisis hasta procesar la muestra y puede causar un potasio alto en la muestra. Entonces es una pseudohipercalemia. Muchas veces esa duda queda, ¿por qué su potasio está ganando? Entonces se puede repetir. Pero la principal causa va a ser los pacientes renales crónicos que están en alguna etapa, o los pacientes renales agudos que estén reteniendo potasio, que no pueden eliminar potasio. En la hipocalemia, entonces, principalmente es el aumento de las pérdidas, y en la hipercalemia, la disminución de la eliminación. Causas gastrointestinales, y en el otro caso vendrá a ser la insuficiencia renal como causa de hipercalemia, la más frecuente, la más importante. ¿Qué más? A ver, estas son las causas de aporte interno: lisis tumoral, las quemaduras, hematomas, el ejercicio físico intenso, especialmente cuando está asociado a golpe de calor, y principalmente los defectos en la eliminación, el balance positivo, la redistribución, la acidosis metabólica respiratoria, que saque el potasio del intra al extracelular. Al extracelular. Aquí igual la misma tablita de los alimentos. Esto es principalmente para los pacientes renales. Ellos fácilmente pueden hacer hiperpotasemia, aunque no sean pacientes que estén en diálisis. Hay que tener cuidado en los pacientitos. Y si es que es un pacientito que de repente ya alimentándose ven que su potasio empieza a elevar, es que empecemos a sospechar que ese paciente ya no tiene una función renal normal, ¿no? Entonces requiere el control de su función renal. ¿Cuáles van a ser sus manifestaciones clínicas? Principalmente son las relacionadas a nivel del miocardio. Y en el electrocardiograma igual vemos cambios en la etapa de repolarización. Si en la hipocalemia era una onda T aplanada, en la hipercalemia va a ser una onda reticular. Son grandes, son simétricas. El QT se va a cortar en las calemias, en el espacio QT se acorta, y luego existe un ensanchamiento del PR, pero al final lo que más nos va a llamar la atención es este complejo QRS que se ensancha. Es una onda sinusoidal del QRS que es un presagio de que este paciente fácilmente puede ser algún tipo de extrasístole, y esas extrasístoles, cuando son más de 3, se llama, es un ritmo.
hacer un ritmo, y hacer un ritmo puede ser un ritmo de paro. Cuando son más de 3, es un ritmo que puede ser sostenido, que se mantiene completamente en el tiempo, o un ritmo no sostenido, que son 4 o 5 extrasístoles juntitas que se autolimitan. Muy bien. Ahora, ¿cuál va a ser el tratamiento de estos pacientes? ¿Qué es lo que necesitan? Aquí es lo que sí podemos utilizar la bomba de sodio de potasio de paso. Estos pacientes son urgencias y emergencias con menos potasio alto. ¿Qué pensamos? Ese paciente es renal, no podemos hacer renal, indagamos, urea, creatinina, es diabético, es magrosito, no tiene diuresis, está con edemas, y su urea está alta, 180, su creatinina igual, su potasio está muy alto. ¿Qué es lo que podemos hacer? Primero es estabilizar el miocardio. El estabilizar el miocardio es tal vez garantizar de que el miocardio no tenga el riesgo de poder sufrir esos cambios de repolarización que facilitan el que pueda presentar una arritmia cardíaca. Entonces, el gluconato de calcio igual se va a dar una infusión lentita, cada 8 horas y va a tener un tiempo de vida media entre 2 o 4 horas aproximadamente. Es como una forma de prevenir o proteger el miocardio que presenta alguna arritmia cardíaca que pueda ser fatal. Entonces, el gluconato de calcio. Podemos actuar en la bomba de sodio de potasio de pasar, porque el problema es afuera, no hay mucho potasio. Podemos meterlo. No es una solución definitiva, pero ¿dónde causa el problema? ¿Afuera o adentro de la célula? Afuera de la célula. Adentro podemos meterlo. Entonces, si bien no es definitivo, pero puedo hacer algo para que ese potasio meta hasta que pueda lograr la eliminación del potasio del extracelular. ¿Cómo podemos hacer esto? Podemos utilizar la bomba de sodio de potasio de base. ¿Qué podríamos utilizar? Insulina con glucosa que tenga, o soluciones con glucosa. Eso se llama soluciones polarizantes. Y los beta-adrenérgicos que van a ser salbutamol, meloterol, todos los broncodilatadores que podamos utilizar. ¿Por qué utilizamos insulina? Para meter el potasio del extra-intra, ¿no? El extra es el problema. ¿Cuál es el riesgo de administrar insulina? Hipoglucemia. La hipoglucemia. En algún momento veía que todos los pacientes renales, cuando entraban con hipercapnia, los preparaban para diálisis, eso tarda entre 6 y 12 horas en conseguir material, luego encontrar un lugar para que se hemodialicen, espacio en la máquina. Entonces ahí el potasio está alto y no se puede eliminar, necesitan utilizar soluciones polarizantes. Y veía que varios de sus pacientes hipoglucemiaban. De repente les echaban el goteo de insulina con dextrosa al 10%, y ese pacientito de repente estaba somnoliento, en el peor de los casos perdía el conocimiento. ¿Cuál era el problema? Es el habernos, muchas veces nos pasamos, digamos, una indicación que no sabemos el por qué, ¿no? Digamos, ellos decían 10 unidades de insulina en 500 cc de dextrosa al 10%. Y eso se pasaba para todos, 10 con 10, 10 con 10, 10 con 10. El problema es de que para dar insulina debemos utilizar una unidad por cada 3 a 5 gramos de dextrosa. Entonces esto es más preciso, ¿no? Porque vamos a utilizar, si utilizamos una 10%, yo veré cuántos gramos de dextrosa tiene y recién añadiré mis unidades de insulina. O si puedo utilizar una 50% porque saco vía central, puedo ver cuántos gramos de glucosa tiene y también adaptaré esa solución a las unidades de insulina que quiero administrar para evitar que ese paciente haga hipoglucemia. Entonces, esto de las soluciones polarizantes, antes de ver si es dextrosa al 20, si es al 10, cuánto de insulina, lo único que tienen que ustedes saber es que una unidad debe ir acompañada por 3 a 5 gramos de glucosa para evitar que haga hipoglucemia. Igual va a causar su efecto, va a disminuir el potasio. Luego, ¿qué causaban los broncodilatadores? También metían el potasio del extra-intracelular, ¿no? Y van a ver que hay pacientes que están en negro esperando dializarse, los agudos, que están con su solución ahí, su polarizante, y los están nebulizando, porque también lo que quieren es ganar tiempo sacando el potasio del extracelular hasta que ese paciente pueda ser dializado. Y en el peor de los casos, o en los casos más graves,
¿Qué es lo que también nos ayudaba a meter el potasio de afuera adentro? Los cambios en el pH, ¿verdad? ¿Qué cambio en el pH podía meter el potasio de afuera adentro? Alcalino. La alcalosa. ¿Y cómo podemos alcalinizar nuestro pH? Sí. ¿Qué le tendríamos que dar? Bicarbonato de sodio. Administrar bicarbonato de sodio también es una posibilidad cuando queremos disminuir el potasio del extra y ganar tiempo hasta que ese paciente pueda eliminar el potasio que está acumulando aquí, que puede ser por una falla renal o que puede ser por una carboniólisis. Nos va a dar tiempo, pero al final lo definitivo, ¿qué va a ser? Eso es solo jugar con el potasio, ¿verdad? Ganamos tiempo. Insulina más dextrosa, bicarbonato, nebulizaciones con beta-2 agonistas, pero al final, ¿cómo sacamos del extra? Diuréticos. Si el tejido renal está íntegro, ¿qué es lo que vamos a darle? Diuréticos. Si ese paciente, por ejemplo, en ese trauma, si está haciendo hipercalemia, diurético le va a servir. Ese pacientito hematológico que está haciendo tratamiento y de repente su potasio está empezando a subir, ¿le sirven los diuréticos? Sí, va a funcionar. ¿En quién no va a funcionar? En nuestros pacientes renales. Y en nuestros pacientes renales, ¿qué podemos hacer? Diálisis. La hipercalemia es indicación de diálisis en los pacientes renales. No hay una forma adicional con la que podamos bajar el potasio. Solo podemos mantener con polarizante, nebulizaciones, alcalinizar, pero al final no es una forma definitiva de manejar la hipercalemia. Hay algo que sí pueden ver que pacientes crónicos utilizan, son las resinas de intercambio catiónico iónico, que es las que consumen por vía oral para evitar la reabsorción del potasio a nivel intestinal. Pero es una forma preventiva de que esos pacientes por la dieta hagan hipercalemia. Estas resinas de intercambio iónico. Y por último, esta vendría a ser nuestra tablita en relación a los tiempos. Primero, como hemos dicho, vamos a estabilizar la membrana. ¿Qué es lo que le damos? Un alto descanso. Miren, el tiempo de acción comienza rápidamente, dura hasta 1 hora y podemos utilizar cada 8, cada 6 horas, dependiendo en cuánto tiempo luego que se realice el paciente. Luego podemos redistribuir el potasio. Beta-2 agonistas, broncodilatadores, de 2 a 3 horas de efectividad. La glucosa más insulina de 2 a 6 horas, luego el bicarbonato también de 6 a 8 horas es más eficiente, tarda un poco más, principalmente. Y la que podemos tal vez utilizar si tiene tejido renal íntegro es dar diuréticos. Está furosemida, otros diuréticos también del techo alto, que pueden servir para eliminar el potasio. Y si eso no sirve, al final la hipercalemia es indicación de diálisis, ya sea peritoneal, generalmente es en mujeres, ¿no? Porque es algo que tener que ir en mujeres. Muy bien. Entonces ahí quedaría nuestro tema de potasio. El biotipo ha debido ver en alteraciones del equilibrio. Los trastornos ácido base, ¿verdad? ¿Y cómo les han enseñado a interpretar esos trastornos ácido base? ¿Qué utilizan en la gasometría? ¿Qué cosas? pH, ¿qué más? Dióxido de carbono y el bicarbonato. Bicarbonato. El bicarbonato, muy bien. Esa es una forma de interpretar los trastornos ácido base. Esa forma se llama, ¿alguien recuerda? Es una ecuación, una fórmula. Existen diferentes formas de interpretar los trastornos ácido base. Dentro de ellas está esa forma que es la tradicional, la descriptiva, la ecuación de